Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate. Una nueva entrega, un nuevo video de YouTube. Como siempre, este podcast estamos haciéndolo con muchísimo cariño porque tú puedes comprar y nosotros te venimos a traer toda la actualidad, todas las noticias que tú tienes que conocer, todo aquello que es relevante en el mercado del real estate en los Estados Unidos y sobre todo en la Florida para que puedas tomar decisiones inteligentes y puedas comprar o vender la casa de tu sueño. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina. venimos a traerle esa información. Jenny, nueva semana, nuevo podcast, nueva entrega. Felices como siempre de poder llevar esta información y además que cada vez estamos logrando más vistas en YouTube. Así es. Y eso nos tiene felices porque realmente ya creo que vamos cerca de un año, vamos a cumplir próximamente un año entregando este podcast toda la semana. Si el tiempo pasa, usted sabe, siempre lo hemos dicho, volando. Un año que comenzamos este proyecto tan hermoso y que nos ha dado tanto aprendizaje y con el cual hemos crecido tanto, que es Donde Vivir en Miami Real Estate. Es correcto. Adicionalmente, uno ha hecho uno como que se obliga a estudiar mucho más y te mantienes mucho más a la actualidad que antes de que hiciéramos esto, porque por más que estábamos en el mercado del real estate, no es lo mismo que tener que entregarle a ustedes todas las semanas esta información que nos obliga a estar realmente enterados de todo y cada una de las cosas que están pasando, porque no solo es ayudar a nuestros clientes, sino es ayudar a todos ustedes que pueden estar en cualquier parte de Latinoamérica, en cualquier parte de Estados Unidos, pero que necesitan la información. Así es, Donde Vivir en Miami Real Estate realmente es un lugar donde está la información. Tú sabes que para nosotros siempre es el objetivo tener la información para ustedes, para poder guiarlos de la manera adecuada y que logren comprar una casa en el punto adecuado, con el precio adecuado, en el mercado adecuado. Totalmente. Bueno, entremos en materia. Tasas de interés. Tasas de interés esta semana bien interesante porque no subieron, no bajaron. Estamos viendo que las tasas de interés se mantuvieron. Vamos a ver aquí en el 6.55 cerraron a 12 de mayo de 2023, cerraron en 6.55. Interesante porque se esperaba un poco que hubiese un rally hacia abajo o hacia arriba después de la Fed. Hubo entrega de lo que fue la inflación esta semana. La inflación llegó a 4.9, el acumulado realmente estaba en 5, 4.9, llegó un poco más bajo de lo que los expertos querían o precisaban de que iba a llegar, llegó un poco más bajo. Está interesante el tema porque efectivamente sigue bajando, pero todavía de 4.9 a 2, que es lo ideal para la economía de los Estados Unidos, estamos un poco lejos, pero la Fed pareciera que no va a volver a subir. Los bancos han tenido cierta tensión, los bancos regionales con temas de capitalización, ha habido tensión, han caído el valor de los bancos en New York y esto ha hecho un poco que las tasas estén ahí luchando entre las buenas noticias de la inflación, las buenas y malas noticias de desempleo, porque el desempleo ha aumentado un poco. También salieron reportes de empleo, ha aumentado un poco, es bueno para la Fed y las tasas de interés y la inflación, pero es malo, bueno, para todos aquellos que están perdiendo su trabajo, que aunque hay trabajo, no es tan fácil recuperarlo. Pero sin embargo, las tasas están allí. Incluso quería mostrarle este gráfico que muestra desde el 2014 hasta hoy cómo las tasas, vamos a hablar 2014, estaban en 4.54 y aquí vemos cómo se han movido, cómo cayeron a los niveles bajos históricos de 2.79 para el 2020 en la pandemia, justamente para acelerar, y cómo subieron realmente de manera desproporcionada, llegando casi hasta un 7%. El cierre de la semana, aquí podemos ver, según Mortgage Daily en 6.55 y según la Asociación de Banqueros, igual 6.55, la Asociación de Banqueros lo actualiza semanalmente. Claro, yo esperaba que los intereses bajaran más y es ahí donde uno tiene que entender que no solo dependen de la Fed. Hay otros factores que influyen en la tasa de interés y por esa razón no bajaron lo que esperábamos. Totalmente, sí, hay muchísimos factores en juego, pero sí lo que entendemos es que la Fed no va a volver a subir, así que deberíamos ver una bajada muy lenta, pero debería haber una bajada en los próximos meses, vamos a decir, no pensamos que semanas, meses. Otra noticia que les traigo es justamente de Fortune y lo que ellos llaman el abandono silencioso del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, un grupo de vendedores que ha desaparecido. Este título me llamó muchísimo la atención porque ya le ponen nombre a lo que está sucediendo con los temas de inventario. ¿Qué pasa? Justamente lo que dice aquí
de los temas de inventario, este primer párrafo está interesante que dice, según Realtor.com, solo 392.000 casas en Estados Unidos estaban a la venta en abril del 2023. Esto está por debajo de los 497.000 de abril del 2022. O sea, en abril del 2022 ya había un mínimo histórico porque las tasas de interés estaban bajas, y estando las tasas de interés bajas, realmente los inventarios se vieron bastante bajos. Sin embargo, estamos 100.000 por debajo. ¿Por qué? Porque la gente no está vendiendo las casas. Y en el 2019 habían 552.000. Esto, ¿por qué se da este fenómeno? Justamente porque se habla del fenómeno de que los vendedores están yéndose en silencio. Es porque la gran mayoría tiene tasas del 2 al 3% y las tasas de hoy son del 6%. Lo hemos dicho una y otra vez, pero es impresionante verlo a nivel de número. Aquí lo podemos ver en un gráfico justamente donde estamos aquí, abril del 2023, con 392.000 casas, y vemos el resto de las líneas, que son los años anteriores, estaban a los niveles, aquí podemos ver a niveles muchísimo más altos, a excepción del 2020, donde estuvieron 349.000, pero acordémonos que ese fue el mes que entró en pandemia, justamente entrando en pandemia en marzo, la gente en abril no salió a vender. Pero estos que son los meses de mayor inventario, estamos viendo cómo estamos en un mínimo histórico en los Estados Unidos. Adicionalmente, les quería mostrar lo que es aquí, bueno, este es más o menos el mismo gráfico del inventario activo, del house inventario activo, pero aquí quiero mostrarles en Miami Fort Lauderdale, estamos de cómo venía desde el 2017, estábamos 47.000, 48.000, llegamos a 50.000 en el 2019, fue bajando en la pandemia, fue bajando, porque al bajar las tasas de interés, las casas se estaban vendiendo muy, muy rápido, y lo más bajo fue 12.000 para más o menos abril del 2022, y aquí estamos viendo en abril del 2023 23.000 casas activas en el mercado. Sigue siendo un número bastante bajo respecto al histórico, pero poco a poco, sé que ahorita tú vas a mostrar justamente cómo está eso, está bien caliente el mercado, y en Florida lo que más ha afectado realmente es la cantidad de gente que ha venido y se ha mudado al estado de la Florida, la migración interna, que ya lo hemos repetido, lo hemos hablado muchísimos números, no hay tan suficientes casas en el inventario para tanta gente que se ha mudado al sur de la Florida. Incluso muchísimas casas que antes estaban para turistas, o sea, que la gente la tenía como sus casas de verano, ahora o de casas de invierno, cuando es invierno en el norte, que se vienen a pasar el invierno aquí, hoy en día han estado o vendiéndolas o usándolas para vivir. Claro, y si a esto le sumamos, Gaby, el hecho de que tiene sentido comprar ahorita con el aumento que tuvo las rentas. O sea, ya personas que estaban acostumbradas a rentar dicen, no tiene sentido, los números no me dan, prefiero comprar. Entonces eso es un mercado que era de renta, se volvió a la compra. Correcto, es así. Qué bueno, sí, es la actualidad del mercado, aquí lo estamos viendo, las tasas no terminan de ceder, los inventarios siguen bajos, eso lo voy a explicar al final del podcast, quédense hasta el final, no olviden darle clic, compartirlo con quien crea que lo necesiten, hacer nuestro curso gratuito haciendo clic en el link que está abajo, un curso para que ustedes entiendan cómo funciona el mercado y cómo pueden comprar su primera vivienda. Sé que vienes a hablar justamente de los inventarios, Jenny. Sí, vengo a hablar de los inventarios sur de la Florida. En el sur de la Florida, exactamente. Y es un reportaje que salió del Board de Realtors de la ciudad de Miami, donde dice que el 87% de las propiedades de los condados que están en el sur de la Florida tienen el inventario más bajo de lo que estaba antes de la pandemia. Y lo interesante del artículo es que viene a apoyar y a decir, por esta razón es que los precios en el sur de la Florida han estado aumentando como están aumentando. Entonces les leo lo que me pareció más importante del artículo. Dice, a partir de marzo del 2023, el 87% de los 92 municipios incorporados en Miami-Dade, Broward y Palm Beach tienen una oferta mensual de viviendas en venta más baja
en comparación a lo que era antes de la pandemia. Dice, las condiciones empeoran, como siempre lo hemos dicho, para las propiedades que están por debajo de los 600,000. Por debajo de los 600,000 hay mayor número de personas con capacidad de comprar y por eso hay aquella guerra de ofertas y aquella falta, escasez de inventario en este tipo de propiedades. Bueno, ¿cuántos intentos terminaste haciendo por la con quien entramos en contrato esta semana? 23 ofertas. Pasamos 23 ofertas a 23 propiedades distintas y finalmente esta semana logramos Sí. que nos aceptaran una. Sí, sí, gracias a Dios lo logramos, pero fueron 23 ofertas y es para demostrarles cómo está el mercado. Realmente, lo insistimos, tenemos que entrar preparados a este mercado, preparados con una aprobación de crédito bien hecha, preparados con la idea de cómo está el mercado, con la idea de que tú tienes que ir al precio justo, que es posible que te toque dar un poco más, que hay condiciones que se están dando ahora que no se estaban dando unos meses atrás. Tienes que ser flexible. Número uno, a la hora de seleccionar la propiedad. Correcto. No necesito, quiero casa, maybe te toca townhouse. Puede ser que te toque, tienes que ser flexible para poder lograr la propiedad, comprarla. Seguimos con el artículo. Dice, me parece muy interesante porque nos divide los 3 condados y les voy a hablar ahora del condado de Miami-Dade. Dice, el 84% de los 32 municipios incorporados tienen un suministro mensual más bajo de viviendas unifamiliares. Los niveles de suministro están, imagínate, en Homestead tenemos un 1.8 meses de inventario, Hialeah 1.9 y Miami Gardens 1.9 también. Eso es bastante bajo. Bastante bajo, correcto. ¿Y qué ha pasado en esos municipios en los precios en el último año? Hialeah ha aumentado 19.3% en precios, Opa-locka en 19% en precios, Miami Gardens 10% en precios, Coral Bay 12% en precios, Homestead 10% y Florida City 7.7%. Entonces, lo que estamos trayendo es la comparación de hay bajo inventario, el precio sube. Correcto. También hay ciudades, hay municipalidades donde no han aumentado los precios y esas son las ciudades donde los single family son más caros y tenemos North Bay Villas, Key Biscayne, Bay Harbor y Sunny Isles, donde realmente los precios han bajado. Vemos que en los demás condados, Broward y Palm Beach, está sucediendo exactamente lo mismo, siendo el más agresivo el condado de Broward, donde el 97% de los municipios tienen un suministro más bajo que antes de la pandemia. Y me parece increíble Tamarack. Tamarack en un año el precio ha aumentado 21.3%. Bastante. Muchísimo, muchísimo. Entonces, esto y el inventario que tiene es 1.7. 1.7. Si bajamos en el artículo, en esta tabla, podemos ver por condado. Las zonas más calientes y las zonas más frías. Exacto, por condado y municipalidad. Tanto los meses de inventario ahora, los meses de inventario en el 19 y el aumento en precio, me parece, lo vamos a poner abajo, vamos a ponerlo abajo de este video para que vean, sobre todo para que tengan la idea. Si quieren comprar en Hialeah, ya sabemos cómo está el mercado en Hialeah y cómo debemos entrar en este mercado para hacer una oferta. Y que tú ya sepas de la mano de tu realtor, aquí estamos nosotros para ayudarlos, qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Correcto. Bueno, quiero también explicarles algo que siempre me preguntan y tiene que ver con el tema de las ofertas, sobre todo en Single Family Home. Cuando tú vas a hacer una oferta o cuando vas a seleccionar una propiedad para el Single Family Home, el impuesto es muy importante, el valor del impuesto. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama PACE, realmente es a nivel nacional, que es un programa que te ayuda a hacer que la propiedad sea más eficiente a nivel de energía. Y te dan un financiamiento para comprar paneles solares y que tú gastes menos energía eléctrica. Correcto. Adicionalmente te ayudan para los protectores de huracanes y hay ciertos tipos de ayuda que dan. Ese financiamiento es un financiamiento privado y cuando te hacen este financiamiento lo adjuntan o ponen un link en el tax de la propiedad. Por eso es que tú ves que el tax de una propiedad antes del PACE era $3,000 y cuando hacen PACE en la propiedad, que queda en la propiedad, no queda en la persona, queda en la propiedad, sube a $7,000. Ahora, ¿en qué me influye a mí como comprador? Resulta que tú no calificas
cuando un tax es tan elevado te evita calificar para ciertas propiedades. Entonces, nuestro consejo es, tanto para los propietarios de la vivienda, número uno, que al ver el programa PACE realmente valoren bien el ahorro que van a tener contra lo que cuesta, porque hay ciertos artículos donde dicen que de una manera u otra están abusando del sistema y están poniendo cargos, los prestamistas están haciendo cargos elevados y no miren si es asequible o no es asequible para el propietario de la vivienda. Eso es lo primero que queremos recomendar. Y como segundo, que a la hora de vender va a ser complicado venderlo con un impuesto tan elevado. ¿Sí? No sé si tienes alguna pregunta en referencia a PACE. No, se entiende porque al final, o sea, es un préstamo que se da para mejoras, sea para mejoras de desastres naturales, lo que tú dices de sobre todo ventanas de impacto, etcétera, o para eficiencia energética o eficiencia del agua también, son filtros de agua, etcétera. Y eso va unido al impuesto, y cuando la gente lo paga es a través del impuesto. ¿Qué pasa? Como siempre, se ha abusado del sistema y un poco lo que se está poniendo es normativa para que no se siga abusando, porque al final está afectando una vez más los inventarios, porque se está trasladando ese crédito que mejoró la vivienda al impuesto y la gente no lo compra porque tiene los impuestos más altos, entonces son propiedades que no son apetecibles en el inventario para comprar. Sí, que adicionalmente hay una relación muy grande entre propiedades que tienen PACE y propiedades que se dejan de pagar. O sea, realmente influye de una manera directa en el hecho de que el propietario deje de pagar la propiedad o deje de pagar la hipoteca porque es muy alto, muy elevado el pago mensual. Entonces, es algo que hay que considerar bastante antes de poder hacerlo en tu propiedad. Correcto. ¿Qué más tenemos para la tarde de hoy? Para la tarde de hoy, un artículo de Fortune. En el artículo nos habla, es como una especie de predicción donde nos dicen hasta cuándo los constructores van a continuar con el buy down. Okay. El buy down es cuando los constructores te bajan los intereses de la propiedad y para hacer que sea más asequible para el comprador. Sabemos que en el momento en que subieron los intereses el año pasado, hubo una cancelación grande de contratos de preconstrucción. El artículo nos dice que en noviembre del 2022 las cancelaciones estaban en un 25% y gracias a las tácticas del buy down, ya las cancelaciones en este año es, ni te digo, de un 9%. Sí, realmente las cancelaciones se dan porque la gente en preconstrucción firma para entrar en la propiedad, luego suben los intereses y al momento del cierre ya no califican o ya no creen que así califiquen, no quieren entrar en contrato porque no pueden, pues la cuota es más alta, porque no lo consideran, y esto realmente fue muy fuerte durante esa subida de tasas de interés del 3 al 7%. Claro, entonces, ¿qué estiman? Es lo que dice en el artículo. Ellos estiman que la única manera de que los buy down desaparezcan como estímulo para la compra de propiedades de preconstrucción es que los intereses bajen. Correcto. Es que los intereses bajen. Entonces, en lo que queda de año, estiman que no van a bajar, no se va a quitar el buy down, pero sí dicen que los constructores van a ser más selectivos a la hora de ofrecerlo, me imagino, con cierto tipo de productos o en cierto tipo de desarrollos, pueden darlos y en otros no, debido a que el mercado de una manera u otra se está estabilizando. Muy interesante el artículo de Fortune y realmente la gente quiere saber hasta cuándo pueden conseguir esas ventajas con preconstrucción. Sin embargo, tú sabes, preconstructores te ofrecen o el buy down o ayudarte con el down payment. Entonces tú tienes como comprador que elegir qué es lo que te funciona más a ti. Sí, y hay algo que veníamos hablando incluso fuera de cámara, Jenny, que ha sido justamente ya la Florida, porque esto es un artículo muy general, pero ¿qué pasa en la Florida? Con tanta migración, sobre todo en los Estados Unidos, interna a la Florida, ha hecho que los inventarios estén históricamente bajos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes propiedades para tanta gente que está llegando y los constructores están haciendo su trabajo, se está construyendo hacia Homestead, se está construyendo hacia arriba, se está construyendo en Florida Central, se está construyendo en Florida Norte, se está haciendo el trabajo, sin embargo, no ha sido suficiente. Y
no hemos visto, o sea, vemos estímulo de los constructores ayudando, pero realmente no son tan importantes como en otras áreas del país. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Al final las casas están saliendo, hay quien las compre. Nosotros hemos visto y hemos mostrado en otros podcasts como Lennar ha ayudado con costos de cierre 0%, pero bueno, ayudan porque también hay desventajas de comprar nuevo en cuanto a lo económico. ¿Qué desventaja de comprar nuevo ante lo económico? Tenemos, por ejemplo, los taxes que tienden a ser más altos. O sea, hay desventajas que no te van a ayudar y que van a hacer que sea más difícil entrar, y al ser más difícil entrar, el constructor sabe que debe ayudar. Pero no está siendo tampoco la norma, no es que todos los constructores están ayudando porque no hay la necesidad, o sea, es oferta y demanda, y Florida sigue, lo vimos, caliente. Si en Homestead tenemos 1.8 meses de inventario en los single families de segunda mano, los Lennar, que es el mayor constructor en lo que es Homestead, tampoco va a tener la necesidad de ayudar muchísimo, sea con los costos de cierre, o sea con un buy down, o lo que venga, o lo que colabore el constructor, porque realmente la gente tiene la necesidad y va a hacer el esfuerzo de entrar en la vivienda, casi que sea como sea. O sea, el objetivo es comprar. Exacto, es comprar, y si vemos estos números sabemos que los precios de la vivienda van a seguir incrementándose. O sea, los precios de la vivienda por el inventario van a seguir subiendo. Mientras más rápido las personas compren, mejor. Mejor porque de una manera u otra están haciendo más patrimonio. Sí, totalmente. Justamente ahí es donde cada quien debe evaluar su situación, porque nosotros somos los fieles creyentes de que tú puedes comprar una vivienda. El tema es cuál es la vivienda. Tenemos personas calificadas por $400,000, que es bastante complicado conseguir una vivienda, pero se consigue. Sí. Si se busca, se consigue. Pero también hay el que quiere su vivienda nueva, tiene un poco más de down payment o tiene un poco más de capacidad de pago mensual. Recuérdense que no es tanto el precio, sino lo que tú puedas pagar mensualmente. Al final es la cuota que tú puedas pagar. Para eso es importantísimo que te precalifiques. Te vamos a dejar el clic en el link aquí de nuestro podcast sobre precalificación con nuestro mortgage broker Álvaro Montiel, quien te puede calificar. Recuerda que eso es totalmente gratis. Simplemente es revisar tu situación financiera, a ver si puedes comprar y qué puedes comprar, porque esto es un país donde hay muchísimas oportunidades. Así el mercado esté caliente, siempre habrá una buena oportunidad para que tú puedas comprar. Por último, yo tengo un artículo de MarketWatch que está bien interesante porque justamente viene a desmentir tres mitos de compra que están en la actualidad, que los vemos. Incluso hicimos un video la semana pasada justo con Álvaro Montiel sobre este tema, porque justamente es algo que está totalmente extendido y queremos ver hasta dónde es verdad y hasta dónde no es verdad. Esos tres mitos que nos trae MarketWatch están bien interesantes, porque el primero, una verdad a media. El número uno: el gobierno dio visto bueno a las hipotecas a 40 años. Se habló de que iban a haber hipotecas tasa fija a 40 años y no es así. Las tasas las hipotecas a 40 años que se están permitiendo simplemente es una reestructuración o modificación de un préstamo a 30 años. Si tú tienes un crédito a 30 años y ya no estás pudiendo pagar, ya estás en mora con el banco, estás atrasado en tus pagos, el banco, antes de quitarte la vivienda o entrar en un proceso de ejecución, te puede permitir, y es lo que dejó el gobierno, una reestructuración de ese crédito a 40 años. Simplemente pasa el plazo de 30 a 40, por poner un ejemplo, ya pagaste durante 10 años, te quedan 20 años, en vez de pagar 20 años más, vas a pagar 30 años más, y evidentemente al ampliar el plazo, las cuotas mensuales van a quedar más bajas. Pero no es que puedes comprar a 40 años, puedes hacer una modificación de un préstamo que ya se encuentra en atraso y entrando en proceso de ejecución para 40 años. Esto es lo que se está permitiendo. Así que es una verdad media, porque efectivamente es a 40 años, pero en unas condiciones muy especiales. El segundo mito que tenemos, o una verdad a media, es que los compradores con puntajes crediticios más altos tendrán que pagar tarifas hipotecarias más altas que aquellos con puntajes más bajos. También es una verdad a media. Simplemente se hizo una modificación de un fee muy especial que se aplica a todos los créditos de FHA, y esa modificación simplemente es que en algunos rangos de que las personas tienen el crédito más alto y están dando un down payment específico que está entre el 15 y el 20%, vamos a dejar el link para que vean justamente un podcast solo sobre esto. Se puede aplicar ese fee en una proporción un poco más alta. La influencia que se tiene puede ser de $2,000 a lo largo de los 30 años del crédito. O sea, estamos hablando que puede haber un cambio en la cuota de alrededor de $10, de $20 en una cuota,
en ese caso específico, pero justamente en ese podcast le vamos a recomendar cómo hacer para no caer en eso. Sin embargo, las personas con mejor crédito, como 780, se le dio un rango especial y no van a caer en este fee un poco más alto. Lo que se quería hacer y lo que hizo el gobierno con esto es darle más asequibilidad a aquellos que tenían menor puntaje de crédito. Si tú tienes menor puntaje de crédito y tienes menos down payment, vas a ser un poco favorecido en cuanto a este fee. Sin embargo, tienes que cumplir todos tus requisitos, así que no es que es más caro, simplemente hubo una modificación que hace que un fee en específico pueda ser más alto, pero realmente la afectación puede llegar a ser un 0.1% en la tasa. Sin embargo, al tú tener mejor crédito, el banco posiblemente te vaya a premiar y te vaya a dar una mejor tasa. Y la tercera media verdad es que los precios de viviendas están a punto de desplomarse. Eso no va a pasar, justamente dice que una encuesta en enero hecha por NerdWallet descubrió que 2/3 de los encuestados esperaban que el mercado inmobiliario colapsara en los próximos 3 años. Resulta que ya les mostramos los niveles de inventario. Esos niveles de inventario no hay manera de que los precios vayan a caer. Incluso lo dice aquí que en alguna zona cayó un 13%, un 10% durante el 2022, pero en la Florida no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque no hay inventario, tendrían que caer las tasas de interés muy, muy bajo y lo que estamos previendo es que lleguen a un 5.5 en lo que resta del 2023 y en el 2024 se mantenga a niveles iguales, entre 5 y el 5.5%. Claro, por esa razón es que tú tienes que buscar un agente especializado en la área que tú quieras comprar. Si tú ves esto, tú piensas que están desplomándose los precios y sales al mercado y ofreces por debajo de lo que las personas están pidiendo por una propiedad, no va a funcionar. No va a funcionar en el sur de la Florida en ningún lado. Realmente los precios acá están subiendo y ya sabemos lo que tú dijiste es el efecto inventario. Correcto. Entonces, bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Realmente información bastante valiosa. El mercado caliente, bastante caliente. Justamente antes de empezar a grabar este programa, enviamos ofertas por encima de los asking price, poniendo incentivos adicionales para que las ofertas sean aceptadas. Estamos tratando de hacerle entender a nuestros clientes que efectivamente hay que dar una milla extra en cuanto a esto, porque el mercado está caliente, pero si entras hoy también vas a estar beneficiado. Esperar pagando una renta es pagar 100% de interés. Tienes que entrar a pagar tu propiedad, a ganar tu plusvalía, porque cuando vemos que los precios aumentan 10% en Homestead, de 20% en Tamarack, en Lauderhill, que es una zona que ha tenido problemas de inseguridad y siguen aumentando los precios, podemos ver que efectivamente hay que ser propietario de vivienda. No tiene ningún sentido seguir rentado por siempre, a menos que tu objetivo sea mudarte, lo que sea, para otro estado, etcétera, y lo estás haciendo de manera transitoria. Pero si tú quieres quedarte en un área geográfica, la idea es comprar, y más si estás en Florida, donde la plusvalía está siendo tan alta. Claro, y así te piensas mudar, Gaby, porque como inversión funciona. Totalmente. Comprar acá como inversión es maravilloso porque ya hemos visto en 20 años el crecimiento del valor de una propiedad es de 400 y 500%. Esto es impresionante. Es impresionante y adicional es algo seguro. Totalmente. Entonces, hasta aquí el podcast del día de hoy. No dejes de darle like a este video, no dejes de compartirlo. Gracias por todo el apoyo. Haz nuestro curso totalmente gratuito haciendo clic aquí. Son 13 módulos donde tendrás la información desde lo más básico de cómo obtener tu crédito para comprar vivienda, cómo escoger la vivienda, todo el proceso de vivienda, que lo entiendas, que lo vivas y lo compartas con nosotros. Nosotros estamos convencidos de que tú puedes lograr la compra de tu vivienda y para eso estamos dando toda esta información día a día para que puedas tomar la decisión más inteligente. Que tengas muy buen día.